Hola, soy Génesis Loizaga de Tropico Lab y esto es Puente, un podcast que da herramientas para el desarrollo profesional y académico de arquitectos, sean estudiantes, profes o recién graduados como yo. Hoy vamos a hablar de un tema que nos da mucho dolor de cabeza antes de que comience ese último semestre, durante el semestre e incluso a veces después, y es el proyecto de fin de estudios o como la solemos llamar en la facultad, la tesis. Fíjense, con la tesis pasa algo muy curioso y es que, lo voy a llamar tesis durante todo el podcast como para hacer esto más fácil y no decir proyecto de fin de estudios a cada rato que me parece larguísimo. Pero ustedes saben que es un proyecto de fin de estudios y no una tesis. A menos de que se decidan a realmente hacer una tesis, pero eso en pregrado realmente no se estila, así que quedémonos como tesis, entre comillas, entendiendo que no lo es. Entonces, retomando como el tema introductorio de este podcast, que es 10 pasos para sobrevivir al proyecto de fin de estudios en arquitectura, y es que la tesis es un punto crucial, porque aparte como que los profesores en la universidad, algunos, no todos, pero sí recuerdo que algunos como que te asustan, te dicen que es horrible, tus compañeros también. Hoy en día yo digo que es horrible, que es uno de los procesos más estresantes de mi vida académica, bueno, que es muy corta y que todavía le falta muchísimo, pero sí recuerdo que el momento estaba muy cargado de estrés, evidentemente con una situación político-económica en un país que todos conocemos, que es Venezuela, que ejerce mucha presión sobre ti. Están tus padres, están tus amigos, está la situación, las decisiones de lo que va a pasar después. Hay como toda una planificación a veces no, sobre qué va a pasar en tu vida después, que entonces, ahí le pegué a la mesa con la pierna, perdón. Que entonces, nada, como que la presión por graduarte es tan grande que quieres hacer una buena tesis, quieres tener un tema bellísimo, quieres tener una entrega bellísima y te imaginas un montón de cosas, pero la realidad es que tienes que pensar muchísimas cosas al mismo tiempo. Entonces, este podcast es una revisión de un post que hicimos hace mucho tiempo, hace como 1 año y medio en verdad, sobre cómo sobrevivir a la tesis. O sea, unos pasos prácticos de acuerdo a mi experiencia durante ese semestre, que fue dificilísimo, fue increíblemente agotador y aprendí muchísimo, pero fue súper difícil, tanto a nivel como emocional, como a nivel de, o sea, mantenerme equilibrada como persona fue súper difícil durante esos 6 meses. Pero creo que me hubiese encantado que una persona me hubiese como dicho todos estos pasos, por lo menos para tenerlos de guía y ver si los seguía o no, o qué tomaba en cuenta o no. Sí creo que durante mi proceso hubo como profesores clave y mi tutor también fue una persona clave en el proceso, como para saber cuándo parar en una cosa, cuándo volver a retomar mi tema, cuándo me perdía yo por el camino. Pero sin duda alguna me faltó como tener una visión general de lo que iba a hacer ese semestre. Ahora bien, ¿cómo sobrevivir a la tesis? ¿Cuáles son esos fulanos pasos para el éxito, que no son para nada los pasos para el éxito, pero al menos son una guía para aclarar un poco la mente y poder tener algunas referencias de partida? Porque sí recuerdo que aunque yo tuve como muchos puntos claros, otros que no tenía ni idea, recuerdo que tenía muchos amigos como perdidos, como que o sea, no sabían ni el tema, ni por dónde agarrar, ni material, o sea, era una locura. Entonces sí creo que es bueno como tener un panorama y aclarar. Sobre esta base vamos a ir punto por punto, los vamos viendo y
yo les voy a ir contando las conclusiones que tuve y que revisé y que creo que todavía están vigentes, pero que seguro se pueden mejorar. De eso hablaremos al final. Pero entonces, el punto número 1 sería hacer una revisión de los temas que más disfrutaste en la carrera. ¿Y a qué me refiero con esto? Durante nuestros años de estudio en la Facultad de Arquitectura, hayan sido 4, 5, 4,5, 7, 10, los que sea que hayan sido, porque bueno, sabemos que en arquitectura no siempre los tiempos se cumplen, es importante como que revisemos cuáles fueron esos temas que más disfrutamos, o sea, cuáles fueron esas exploraciones, en qué semestre yo sentí cónchale, que sentí que la pasé demasiado bien, que aprendí muchísimo. Los profesores, incluso es importante también ver con qué profesor sentí como más empatía, pero es muy importante el tema, o sea, es muy importante y el tema, ojo, no tiene que ser como un concepto, o sea, el tema puede referirse a muchas cosas. La pregunta final de este paso es, ¿sobre qué quieres reflexionar? ¿Qué es lo que quieres revisar, explorar, descubrir? ¿Qué quieres llevar a cabo dentro de tu tesis? Algunos dirán que la idea, el concepto, bla, bla, bla. No, o sea, yo creo que no se trata de eso. Se trata simplemente de una pregunta que te puedes hacer a ti mismo o un tema, como sea, como mejor te ayude. En mi caso, recuerdo que desde que leí una tesis como referente, sabía que yo quería tratar el cuerpo humano como entidad en relación al paisaje. Luego lo empecé a definir mejor con ayuda de mi tutor, porque si hubiese sido por mí, estudiaba el mundo entero, pero bueno, esa no era la idea entonces. Como conclusión, vamos a decirlo, de esta primera pregunta o de este primer punto, es ¿qué es lo que quieres reflexionar? Tomar en cuenta y sentarte cuáles fueron esos temas, bien sea haya sido un programa en específico, haya sido un lugar, haya sido alguna línea de investigación de algún profesor, ¿cuál fue el tema que despertó más interés para que sea un tema que te motive a lo largo del semestre? Entonces, una vez entendido eso, ¿qué es lo que quieres reflexionar? El segundo punto es hacer una lista. Yo amo las listas, creo que facilitan la vida en todos los aspectos del mundo. Hago listas para todo, para comprar, para organizar mi día, mi semana, el mes, el año, no sé, para la existencia entera. Pero el punto es, para la tesis, yo haría 3 listas distintas, con orden de prioridades, eso sí. Haría una lista con posibles temas, que ya lo hablamos antes, o sea, digo, ya lo expuse antes, como qué es lo que quieres reflexionar, hacer una lista de posibles temas. Puedes empezar como escribiendo muchos temas que se te ocurran y al final escoger y quedarte con 3. O bueno, sí, yo creo que 3 es un buen número, sí. Hacer una lista con posibles lugares y hacer una lista con posibles tutores. ¿Qué pasa? Entre estos 3 puntos tiene que haber una simbiosis. Mentira, 4, porque faltas tú, que eres como, obvio, no vas a hacer una lista de ti, pero quiero decir, tiene que haber una relación muy importante entre el tema, el tutor que escojas y tú. Y bueno, el lugar, evidentemente, pero creo que más que el lugar es demasiado importante que el tema le interese a tu tutor y te interese a ti, que te la lleves bien con tu tutor y que a ambos les interese el tema, porque si no va a ser una pesadilla la tesis, es así de sencillo. Porque ya de por sí la tesis es una pesadilla de lo difícil y apasionante que es. Entonces, si el tema no te atrapa y si no lo tienes claro, va a ser súper complicado. El lugar puede ser real o imaginario. Yo recuerdo que mi tesis como que tuvo un lugar muy preciso y muy específico, pero una de mis compañeras tenía un lugar imaginario. O sea, ella se imaginó un lugar para su tema y eso me pareció increíble, brutal. Jamás se me hubiese ocurrido. O sea, la niña tiene un cerebro que Dios se lo bendiga. Pero también ese tipo de cosas llega un momento en el que tienes que definirlas. ¿Va a ser un lugar real o no? Y el tutor. Todo esto como en orden de prioridades y entendiendo que debe haber una correlación. Entonces, como que el tema que más te gusta, sí, te encanta,
con el lugar que crees que es el más apropiado para ese tema y el tutor que crees que es el más apropiado tanto para el tema como para ti. O sea, que le puede interesar muchísimo el tema y que él y tú se entienden bien, que tienen como las mismas visiones sobre intereses, sobre exploraciones, porque si te quieren llevar hacia otro lado que no es el que quieres explorar, también la vas a pasar muy mal. Entonces, en conclusión para este segundo punto sería hacer una lista con posible, en verdad, perdonen, el punto sería hacer 3 listas con posibles temas, la primera, la segunda con posibles lugares y la tercera con posibles tutores. Yo tipo, haces como una lista de cada uno, muchos temas, muchos tutores, muchos lugares y luego te quedas como con 3 para tener un plan B y un plan C bajo la manga porque bueno, siempre hay que estar preparado. Luego, el siguiente punto sería escoger el tipo de tesis. Para esto hay que hablar y entender un poco cuáles son los tipos de tesis que hay en arquitectura y también hay que entender, o sea, tienes que entender muy bien qué tipo de tesis se puede hacer en tu facultad. Entonces, entendiendo el punto número 3. En lo que pude investigar, buscar mientras estuve investigando los tipos de tesis que habían, encontré 2 tipos. La tesis de proyecto, que puede ser arquitectónica o urbana, y la tesis teórica. Ojo, vuelvo al tema, tienes que averiguar, tienes que buscar, entender cuál es el tipo de tesis que se hace en tu facultad, el tipo de proyecto de fin de estudios, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Están las arquitectónicas que evalúan, bueno, sí, o sea, el interés es desarrollar una pieza, varias piezas, pabellones, etc. Pero la tesis urbana se enfoca más en una escala más global o territorial, vamos así decirlo. Y esto es muy importante que lo tengas claro, saber si en tu universidad lo permite e incluso otro tipo de tesis de proyecto podría ser una mezcla entre hacer una tesis que tenga una parte urbana y una parte arquitectónica, porque a ver, al final el hecho es que en una tesis tú tienes que entender muy bien el entorno en el que se va a emplazar tu edificio para que el edificio responda muy bien al contexto, dependiendo de las facultades. Nuestra facultad es súper contextualista en ese sentido. Entonces, puede ser un mix, también lo puede ser, pero lo tienes que tener claro cuál es la escala. Y la tesis teórica, que no sé si hay alguna facultad de arquitectura que lo permita, pero es una tesis de desarrollo teórico, o sea, completamente literal como un tomo donde haces toda tu investigación, etc. Y eso depende de las facultades. Luego, el siguiente punto, que sería el punto número 4, es abordar el tema en toda su complejidad. Este es uno de los puntos más complejos y para él me apoyé muchísimo en un post que leí en Plataforma Arquitectura y bueno, le agregué una que otra cosita o le quité una que otra cosita de acuerdo a lo que yo consideraba pertinente. Porque, ¿qué pasa? Una tesis de arquitectura es, o sea, tesis igual a complejidad, es una multitud de interrogantes que si tú no tienes clara y definida cada interrogante, o sea, te vas a volver un pastel. Y en el nivel en el que estás, la idea de tu tutor es guiarte y llevarte siempre por el camino que tú has escogido en conjunto con él. Él no tiene por qué darte respuestas, eres tú el que las tiene que encontrar. Entonces, estudiando como este post que les digo de plataforma, yo definí como 1, 2, 3, 4, 5 ítems a considerar. Primero, la narrativa de tu tema, la función y el programa, ¿no? O sea, como entender toda esa parte programática. No la tienes que entender desde el principio, pero tienes que considerar que lo tienes que tomar en cuenta. O sea, lo tienes que tomar en cuenta y lo tienes que empezar a pensar. ¿Cuál va a ser la narrativa? ¿Qué historia vas a contar tú a través de esa tesis? El siguiente sería, bueno, en el post lo había definido como cuánto, pero en ese cuánto me refiero a la escala y dimensiones, que es lo que les había hablado en el punto anterior.
¿Cuál es la escala del proyecto? ¿Hasta dónde quieres llegar y hasta dónde no quieres llegar? ¿A qué nivel de detalle? ¿A qué nivel de zoom out urbano? Porque eso lo puedes definir tú y solamente tú en relación a todo lo que investigues. Entonces, y a todo lo que te interese exponer en tu proyecto. Entonces, la escala y las dimensiones y las proporciones las tienes que definir y tienen que estar claras. El siguiente punto es ¿para quién? Yo lo imagino más como todos los actores que intervienen dentro de tu proyecto. Es decir, tanto de los actores públicos y privados que pueden o no estar presentes, como del usuario. ¿Qué necesita el usuario? ¿Para quién es ese proyecto que tú estás haciendo? ¿Qué necesita? Porque al final la arquitectura se basa en las personas, o sea, hacemos espacios para las personas, entonces eso tiene que estar muy claro. Y luego la siguiente sería el cómo, que yo lo veo más que todo como los materiales y el proceso constructivo. Entender esto es muy importante porque le empieza a dar imagen y cuerpo al proyecto, al edificio, a los edificios, a los pabellones, a la intervención, a lo que sea que vayas a hacer. O sea, es muy importante que empieces a imaginarte el cuerpo, sí, el cuerpo de la intervención que vas a hacer, porque eso va a empezar a, eso va a, empezar a sugerir imágenes y a sugerir ideas, tanto en tu cabeza como en las de tu tutor. Ojo, todos estos puntos, digo, tienen como este orden que les estoy dando, pero al final creo que todos se estudian al mismo tiempo. Es un proceso como en bloque, súper agotador, pero que hay que hacer. O sea, no es como que primero pasó uno, pasó dos, en verdad es todo al mismo tiempo y es un montón de cosas juntas, pero creo que es la manera más efectiva de avanzar. Y por último, que creo que es el punto que más me ha apasionado y más sí, como que más me llama la atención o me llamaba la atención en mi proyecto de fin de estudios, es el después, o sea, ¿qué es el factor tiempo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo te imaginas? O sea, ¿qué imaginas tú que va a pasar luego de que tu proyecto sea construido? Porque nos vamos a imaginar que se va a construir y va a ser todo un éxito, pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esos próximos 5 años, en los próximos 10, en los próximos 50, 100 años? Ese después también lo defines. O sea, todo tiene que estar definido y acotado para que cuando te pierdas, porque te vas a perder, porque la cantidad de información que vas a buscar y que necesitas para definir es agotadora, entonces, mientras más definas, en el momento en el que te pierdas, vas a saber a dónde regresar. Entonces, el factor tiempo también en algún momento lo tienes que definir para saber, porque también pueden ser interrogantes que el jurado te pueda hacer en la entrega final o que te puedan hacer en entregas como del proceso. ¿Hasta dónde quieres imaginarte tú ese edificio? O sea, ¿cuál va a ser la evolución de ese edificio en el tiempo y hasta qué tiempo? O sea, hasta dentro de 100 años, ¿qué va a pasar en ese lugar? ¿O te imaginas el edificio una vez construido y ya? Todo eso hay que ponerlo sobre la mesa y creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa. El siguiente punto es uno de mis preferidos porque como suelo ser muy desorganizada y suelo siempre tener un montón de cosas que hacer, me ayuda muchísimo tener un calendario de trabajo, que es el punto número 5. Como las tesis varían en cuanto a su tiempo, porque depende de las universidades, digo, hay facultades donde la tesis puede durar un trimestre, pero si tú solicitas como alargarla puede durar 2 trimestres, hay otras universidades donde la tesis puede durar un semestre, lo puedes alargar a un año o incluso puedes pedir desde un principio que sea un año o puede ser solo un semestre. En la Facultad de Arquitectura de la UCB, que fue donde yo estudié, normalmente la tesis se hace en un semestre, pero si tú pides como con permiso, con anticipación, escribes una carta, lo que sea, esto en Barquisimeto, en Caracas creo que puede ser más flexible, pero si con antelación tú expones y lo hablas con tu tutor y quieres que la tesis sea de un año, es posible. Entonces, como los tiempos varían muchísimo, yo lo que hice fue que para establecer un calendario de trabajo puse como unos puntos, unos ítems,
que considero que deberían ser contemplados y que de hecho yo intenté más o menos contemplar en el calendario que hice, que se modificó 50.000 veces durante los 6 meses de trabajo, pero sí creo que es importante como tener estos ítems en cuenta y aunque yo los puse en un orden, que es más o menos un orden lógico, hay que entender que hay puntos que se pueden entremezclar, que pueden suceder al mismo tiempo. Eso lo vas a saber solo tú porque solamente tú conoces tu proceso de trabajo y cada proceso es muy distinto. O sea, cada persona diseña de una manera distinta, cada quien es autónomo en su manera de producir información, de buscarla, así que aunque hay unos ítems en un orden que pareciera lógico, lo puedes arreglar y puedes acomodarlo en los meses de tu semestre de acuerdo a tu conveniencia. Entonces, el primer punto es la investigación y la documentación. Esto implica una búsqueda exhaustiva y una lectura, o sea, tanto leer como escribir, como fotografiar, dibujar, hacer maquetas, todo esto es análisis. Investigación, documentación, análisis. Segundo ítem sería categorizar toda esta información, empezar a organizarla, a ver qué cosas van juntas, qué cosas dependen de otra y así vas organizando toda esta información. El tercer punto es experimentar y diseñar. Este es el proceso de diseño que es como el más divertido o el más cauteloso o el más incluso difícil para algunos. Este es el momento de experimentar en qué se va a convertir el proyecto, la intervención que estás proponiendo. Entonces, aquí también se trata de, aquí sí lo veo yo como full el tema de dibujar. Dibujar es importantísimo. Hacer maquetas, hacer modelos 3D, maquetas de proceso, fotografías, intervención, collage. Todo esto, o sea, en lo que tú seas bueno para diseñar, experimentarlo para poder tener una idea más o menos clara de tu intervención. El siguiente punto, que ya ni siquiera sé qué número es el 1, 2, 3, el cuarto, sería desarrollar esquemas de análisis. Ya llega un momento, que ese momento solamente tú lo vas a saber, en el que tienes que empezar a pasar en limpio información y tienes que empezar a entender la estética de tu tesis en general. Entonces, empezar a hacer esquemas del tema, esquemas del lugar, esquemas de la propuesta, esquema de tus conclusiones, para que toda esa información que seguramente más adelante se va a modificar ya tenga una base sobre la cual modificar. El quinto punto o ítem es pasar en limpio y generar la información planimétrica. Se supone que tú estás diseñando desde el comienzo y yendo y viniendo, entonces llega un momento en el que tú también te tienes que poner un deadline y decir, en este momento voy a pasar en limpio, tenga lo que tenga y bueno, si se modifica, se modificará, pero tengo que empezar a pasar en limpio, a desarrollar los planos, a desarrollar el modelo. Yo creo que en este momento lo más inteligente es hacer un modelo y del modelo sacar todos los planos, pero depende de qué programa uses y cómo te muevas en los programas. Pero hay que empezar a sacar la información planimétrica, eso es obligatorio. Luego, el sexto ítem sería este tema de desarrollar escenarios, fotomontajes, maquetas, imágenes, todo lo que sugiere y da a entender tu proyecto. El séptimo es organizar las ideas para escribir un discurso coherente, puesto que pasa que creo que este discurso te lleva al punto número 8, que es uno de los más importantes y es diagramar las láminas de tu tesis. Cuando tienes las ideas claras y tienes el discurso armado, estas ideas se van a traducir en imágenes. Se van a traducir en imágenes y literatura que va a ir dentro de tus láminas, pero para eso como que todo el esquema del discurso tiene que estar claro. A esto se le pueden agregar presentaciones de PowerPoint, videos si consideras necesario, todo lo que ayuda a explicar tu proyecto, porque hay un discurso visual también. Recuerdo que hace una vez me lo explicaba una profesora, que las láminas al final y las maquetas y los videos forman parte del discurso visual y ellas hablan en conjunto y comunican tanto como tú comunicas al hablar. Luego el punto número 9 sería hacer las maquetas. Fíjense, aunque tienen este orden más o menos lógico, bueno, cada quien entiende su proyecto.
Entonces, hacer las maquetas, honestamente no sé, yo creo que como con una semana de anticipación por lo menos, creo que es poco, pero por lo menos con una semana de anticipación, tú tienes que tener toda esa información clara, o sea, toda la información que necesitas para poder levantar la maqueta. Y por último, plotear las láminas, que mi recomendación es hacerlo 1 o 2 días antes de la entrega. ¿Por qué? Porque los plotters son lentos, se traban, a veces tu archivo es demasiado pesado y entonces no lo guardas bien y el plotter no lo lee, no carga, entonces tienes que guardar otro archivo, hacer otro archivo. Si lo haces un día antes es una carga de estrés enorme. Entonces, con unos 2 días de anticipación, yo creo que es suficiente como si imprimes y de repente en el papel que te imprimieron no te gustó, entonces imprimir en otro papel, un montón de variables que tienes que tener en cuenta. Para este punto, por ejemplo, me gustaría que me digan en comentarios, en DM, por Instagram, lo que quieran, qué punto agregarían o qué punto eliminarían de todo este proceso para el calendario de trabajo. Entonces, continuando, el siguiente punto de los 10 pasos para sobrevivir a la tesis es el punto número 6, que tiene que ver con la investigación y la documentación. Y este punto como que lo saco a la luz y lo desgloso aparte porque es demasiado importante entender la multiplicidad del trabajo que vas a hacer desde el comienzo. Entonces es demasiado importante que desde el día 1 que empieces a trabajar en tu proyecto no botes absolutamente nada, porque tú no sabes si un esquema súper ingenuo que hiciste el tercer día de haber comenzado el semestre es el esquema que necesitas para poner en la lámina final. No lo sabes. O es el esquema que tienes que pegar en la pared para recordarte que esa es la idea de tu proyecto y que si te sales de ahí, te estás mirando para otro lado, para decirlo en palabras más coloquiales. Entonces es súper importante este aspecto de la investigación. Luego el siguiente punto, que es el número 7, para mí es como, y me lo repetí muchísimo durante todo ese semestre, es entender el proceso. Tratar de no estresarse, o sea, tratar de llevar el proceso con calma, aunque te lo diga, igual te vas a estresar porque hay mucha presión detrás de una tesis. E incluso lo recomiendo, yo lo intenté hacer algunos días y me ayudó muchísimo durante este semestre, hacer ejercicio, meditar, o sea, como que tomarte un tiempo para liberar estrés, liberar endorfinas que no se conviertan más, o sea, lo que uno no exterioriza se somatiza, entonces no queremos nadie enfermo para la tesis, así que lo mejor es botar este estrés de alguna manera, bien, con lo que más te ayude, puede ser irte a un spa y regalarte 1 hora de masajes, puede ser hacer ejercicio, hacer yoga, meditar, pero algo hay que hacer para liberar la mente cada cierto tiempo. El punto número 8 también es súper importante y es delegar y mandar a hacer todo lo que te reste tiempo para diseñar. Este fue un consejo súper sabio que recuerdo que me dio a mi profesor de primer semestre, imagínense, o sea, me lo dio mi profesor de primer semestre cuando todavía me faltaba Dios y su ayuda para terminar la tesis y él me dijo esto, él me dijo simplemente fue como, no ocupen tiempo en producir cosas mecánicas. Es mejor que eso lo haga otro mientras ustedes pueden resolver temas de diseño. ¿A qué me refiero con esto? A ver, hay que tener muy claro algo, que primero la arquitectura es una carrera costosa y justo este semestre o sea, el semestre de la tesis es un semestre donde vas a gastar mucho dinero. Tienes que organizarte desde el principio porque es un semestre en el que vas a imprimir un montón, vas a hacer un montón de maquetas, entonces es demasiado importante que, que eso esté claro. Entonces va a ser un gasto más, otra vez. El segundo punto es conseguir esclavos. Ese era el nombre amoroso que nosotros le dábamos a nuestros amigos, o sea, nosotros me refiero a mis amigos y yo cuando estábamos en tesis, a estos amigos que teníamos en semestres más bajos, que hacen su entrega final terminan antes que los tesistas y nos pueden ayudar. Ellos saben que les decimos esclavos de cariño, es mentira, no son unos esclavos. Nosotros en algún momento también fuimos esclavos y seguimos siendo esclavos, pero sí es muy importante como contar con personas que tú sepas que te puedan ayudar una vez se desocupen. Y también
El último punto más importante, y bueno, no es el más importante, pero sí creo que es el que está ligado como al factor dinero, es mandar a hacer todo lo que te quite tiempo. Si tus amigos, tus esclavos, no están libres todavía y tú sientes que la maqueta se puede empezar a hacer, mándala a hacer con alguien. O sea, paga lo que tengas que pagar. Si tienes como que la idea de los cortes listos o tienes, no sé, las plantas están listas, pero necesitas que le den un poquito más de amor en Photoshop, mándalo a hacer. Porque eso te puede liberar tiempo para diseñar un esquema que te falte, para sacar una imagen en donde haya un problemita que no has diseñado. Entonces todo lo que te quite tiempo, yo te recomiendo desde el fondo de mi corazón, porque también lo hice, manda a hacer lo que tengas que hacer. El punto número 9, que también creo que me ayudó mucho durante el proceso, es no tengas pena en pedir ayuda. Yo recuerdo muchísimo que mi tutor es increíblemente brillante. Cada vez que hablo de mi tutor lo digo, siempre lo digo. Eh, pero llega un momento en el que ambos estábamos tan metidos en el proyecto que siempre es bueno como que alguien eche un ojo, alguien que no tenga nada que ver, que le expliques el proyecto por primera vez y que lo entienda. Y cuando hay algo que no entiende o no está teniendo claro, es porque tú y tu tutor no lo están viendo bien, les hace falta repasar algo, entonces siempre es importante una visión fresca que no tenga nada que ver. A mí me ayudó muchísimo, yo me corregí como con 2, 3 profesores fuera de mi tutor, pero que también es muy importante decantar la información. Es súper importante no, ¿cómo decirlo? O sea, no tomar en cuenta absolutamente todo lo que te dicen, porque si no se te vuelve un arroz con mango en la cabeza y te genera más estrés. Tienes que saber con qué te quedas y con qué, o sea, qué es lo que simplemente desechas. Y por último, creo que el punto de la excelencia, el punto de la motivación, se llama literal así, punto número 10, le puse ese nombre, motívate a trabajar por la excelencia. La tesis te va a estresar, va a ser horrible, pero al mismo tiempo va a ser muy apasionante vivir todo ese proceso. O sea, va a ser un momento de mucho crecimiento en todos los aspectos. Yo creo que mucho crecimiento académico, mucho crecimiento emocional, o sea, mucho crecimiento, mucha formación en todos los aspectos, pero se necesita mucho equilibrio mental. Yo llegó un momento, mi computadora que tengo ahorita, que es la misma que usé en la tesis, ya está en sus últimos días, o sea, la pobre ya estaba pidiendo clemencia de mi parte y para ese momento ya estaba mal. Entonces se colgaba, los programas no respondían, no la podía dejar desconectada mucho tiempo porque se apagaba sola. Y yo lo que hice fue que en la pared de mi cuarto, que recuerdo me acabo de mudar, en la pared de mi cuarto estaban un montón de post-its pegados con un montón de frases para que cada vez que yo estuviera llorando, yo leyera una de esas frases y yo sacara energía de algún lugar para continuar. Pero es súper importante como que sí tengas como motivaciones para que cada vez que estés como triste, como que decaído, como que berro, esto está demasiado difícil, tengas pequeñas luces que te ayuden a, bueno, nada, ya, listo, ajá, ya lloré, me voy a hacer el café y voy a continuar trabajando y punto. Entonces, nada, creo que sí, estos serían esos 10 pasos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que Puente es una producción de Tropical Lab, un espacio de encuentro para arquitectos en constante aprendizaje. Si les gusta Puente o si creen que este episodio de hoy puede ser útil para alguna persona que vaya a empezar su tesis pronto, recuerden que pueden escucharlo a través de Anchor y en Anchor como que aparecen todas las plataformas en las que Puente está disponible. Está disponible en Spotify, Google Podcast, Radio Podcast o Podcast Radio, algo así, Stitcher. Está en un montón de plataformas para escuchar podcast, así que pueden recomendárselo a sus amigos que creen que pueda servirle útil para que no se pierdan en el camino de la tesis. Y cualquier duda que tengan, recuerden que pueden escribirme tanto por todas estas plataformas, todo lo que escriban me llega, tanto por YouTube, puesto que voy a subir el video en YouTube también, creo, si YouTube me lo permite. Por las redes sociales, @tropicolab, también
Por ahí puedo responder todas sus dudas o comentarios que tengan que hacer o cosas que crean que se puedan agregar para mejorar este post, etc. El punto es que los invito a compartir esta información para todas esas personas que crean que les pueda ayudar. Así que de nuevo, gracias por escuchar. Soy Génesis Loizaga y nos escuchamos el próximo martes con nuevas herramientas de aprendizaje. Gracias.